Bueno, vamos a entrar a un tema también que les habíamos anunciado. Causó harto revuelo el último reportaje de Informe Especial en TVN el domingo en la noche de la periodista Paulina Allende Salazar, dando a conocer cómo propietarios de enormes y lujosas mansiones o propiedades de altísimo valor en los barrios más privilegiados del país, Vitacura, La Dehesa, Lo Barnechea, Zapallar y Cachagua, o han pagado montos muy menores a los que les debieran haber correspondido por contribuciones de bienes raíces, el llamado impuesto territorial, o simplemente no han pagado. Hay terrenos obviamente urbanos que siguen contribuyendo como si fueran agrícolas, con un porcentaje de pago que se situaba allí en el programa como la centésima parte de lo que debieran pagar. Bueno, queremos ahondar en este tema. ¿Cuánto hay de masivo de este fenómeno? ¿Cuánto hay de falta de fiscalización? ¿Cuánto puede resolver la ley? Con un experto en legislación tributaria. Estamos acá con el experto académico Gonzalo Polanco de la Universidad de Chile, que fue un referente también en la discusión de la reforma tributaria anterior, y a quien tenemos aquí en el estudio de ADN hoy. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Te pregunto de inmediato porque ayer por la tarde conocimos, y lo decíamos fuera de micrófono, un comunicado larguísimo del Servicio de Impuestos Internos, donde uno de los focos principales es que ellos decían de manera literal que resulta materialmente imposible fiscalizar de manera directa el total de las propiedades. ¿Hay un problema ahí de gestión o efectivamente es real este problema dentro del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué crees tú? Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos, como todo organismo público, puede y debe ser objeto de escrutinio, y en ese sentido puede mejorar sus procesos. Lo que sí es efectivo es que no hay una cantidad suficiente de fiscalizadores. Ayer se dieron a conocer por parte de la Asociación de Funcionarios cifras, y hay algunas comunas en donde definitivamente no hay fiscalizadores específicos para impuesto territorial. Porque hay algunas comunas que tienen más de uno y hay otras que definitivamente no tienen. Eso no quiere decir necesariamente que haya que salir a contratar estos profesionales, sino que también se podría pensar en cómo potencializar la informatización, la automatización de estos procesos, y el Servicio de Impuestos Internos está haciendo un esfuerzo en, por ejemplo, incorporar drones en la fiscalización. Hay que considerar, sin embargo, que esta es una ley muy antigua, del año 1969, se le han hecho algunas modificaciones, pero claramente se quedó atrás. Claro, de hecho hay funcionarios que han dicho en este par de días que no solo faltan fiscalizadores, sino tecnologías. Ellos, por ejemplo, ya que no tienen drones, aparentemente lo que usan es Google Maps. Entonces hacen las ampliaciones ahí de calles y así vislumbran más o menos las propiedades. Parece bastante rudimentario y poco técnico, por maravilloso que sea ese software, digamos. Entonces, más que contratar gente, haría falta tal vez un mejor uso de las tecnologías disponibles, que no son tan caras, uno diría. Pero Gonzalo, ¿no hay casos demasiado obvios? Porque uno diría, bueno, esas tecnologías pueden servir para lugares que son más recónditos, más ocultos, donde hay muchas propiedades juntas en un paño. Pero aquí estamos hablando de mansiones que tienen hectáreas en la ciudad, que son tan evidentes, que están a la vista de todos, y que no pagan contribuciones o pagan una suma irrisoria. Sí, efectivamente, y tú apuntas a otras aristas del problema. Yo diría, para no desviar la atención del punto esencial, es que hay un tema ético por parte de los contribuyentes. Estamos hablando de personas que tienen una situación de excepción en Chile, de muy altos recursos, que tienen los recursos suficientes como para disponer de una adecuada asesoría tributaria y que en consecuencia deberían saber. A mí esta explicación de que ellos en realidad no sabían que había que actualizar no me parece para nada convincente. Ese es el punto fundamental. ¿Estás de acuerdo con lo que planteaba ahí el economista Claudio Agostini de la Universidad Adolfo Ibáñez en cuanto a que aquí claramente hay evasión tributaria? Esto no es elusión ni optimizar recursos, sino que lo definía como evasión. Bueno, hay evasión y hay algunas figuras... Evasión es delito tributario. Es un delito, y hay algunas figuras que podrían ser calificadas de elusión. ¿Y por qué elusión? Para que los auditores no entiendan. Elusión quiere decir que yo no transgredo la letra de la ley, sino que transgredo su espíritu, busco un recoveco, un agujero que existe en la legislación tributaria. Y esta legislación, como hablábamos fuera de micrófono, es muy antigua y establece conceptos de lo que es agrícola que son tremendamente amplios. Entonces, hoy por hoy, basta con pretender que se está ejerciendo una actividad agrícola en pleno centro de Vitacura, por ejemplo, y podría, de acuerdo a los términos amplísimos que tiene la ley, pasar por un
terreno Pero agrícola. ¿cómo se puede pretender hacer algo que no se está haciendo? ¿A través de qué mecanismo? Porque la gente no sabe. O sea, sencillamente esto suena y se ve ilegal, derechamente. Sí, porque ahí hay un problema de definición legal. La definición legal no dice exclusivamente aquello a que se esté dedicando, sino que habla de terrenos que sean susceptibles de explotación agraria o forestal. Esa es la letra de la ley. Esto es la letra de la ley. Susceptibles de explotación agrícola o forestal. ¿Y qué es susceptible? Que existe una potencialidad. Uno podría decir, mira, este terreno tiene una tierra que es de lujo, es muy buena, y en consecuencia es susceptible de explotación. Aunque esté en medio de la ciudad. Aunque esté en medio de la ciudad. Increíble. Y ahí la definición, perdón Mauricio, de destino agrícola, porque se veía en este reportaje que, por ejemplo, en el caso de esta mansión, derechamente de Vitacura, la municipalidad tenía claramente zonificado de que ahí había una casa, pero en torno al Servicio de Impuestos Internos decía destino agrícola. El Servicio de Impuestos Internos lo mantiene como destino agrícola a pesar de esta dicotomía. Sí, lo que pasa es que eso es un punto que se debe aclarar. Uno es la calificación de urbano o rural que se hace para efectos de la zonificación o para efectos de la ley de urbanismo. Esa calificación la hace el Ministerio de Vivienda, la hace la municipalidad respectiva. Pero otra es la calificación de agrícola o no agrícola que está contenida en la ley sobre impuesto territorial. Esa calificación depende del Servicio de Impuestos Internos y, como hemos hablado, es una calificación que tiene una serie de problemas legales y no existen vasos comunicantes. Es decir, no porque el municipio determine que es urbano, el servicio lo tiene que calificar inmediatamente. Son dos calificaciones que se traslapan de alguna manera, incluso territorialmente, de pronto. Y hay un problema sistémico porque debería existir un vaso comunicante, de modo tal que si el municipio lo declara como urbano, debería suceder algo en Gonzalo, concesiones. y este tema, a ver, que parece tan obvio corregirlo, precisarlo, en fin, ¿no estuvo en discusión en la reforma tributaria 2014? Que sepamos, ¿no está tampoco en la discusión tributaria de ahora? No, y bueno, eso nos da la razón porque como Centro de Estudios Tributarios hemos planteado hace bastante tiempo que Chile requiere una mirada sistémica global de la legislación tributaria. En las últimas discusiones nos hemos enfocado exclusivamente en renta, IVA y código tributario. Y ahí se requiere una modernización tributaria global, como por ejemplo lo estamos viendo ahora. Ya, porque estas cosas entroncan unas con otras, porque nos encontramos con que estos grupos muy privilegiados de alto poder adquisitivo y que tienen alto patrimonio, que se grafican esas propiedades que vimos, por ejemplo, en ese reportaje, coincidentemente, me imagino, deben ser los mismos o muchos de ellos que tienen las mayores franquicias tributarias para descontar impuestos cuando se reintegran los impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿vamos a seguir privilegiando a los mismos privilegiados de siempre a través de nuestro sistema de impuestos? Bueno, por eso se requiere una visión sistémica, técnica, sacando un poquito de lado la ideología y ver que nuestra legislación tributaria es fundamentalmente de los años 60 y 70. Esta es una ley del año 1969. Y que no da cuenta de la economía actual. Yo siempre le digo a los alumnos, nosotros tenemos un impuesto de timbre y estampilla, y ellos que son millennials les cuesta imaginarse qué es esto de una estampilla, y no tenemos una legislación de tributación digital, por ejemplo, o de economía digital. Increíble. Sí, conversamos a esta hora, Mauricio, con Gonzalo Palanco. Él es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Economía y Negocios de esta misma casa de estudio. Gonzalo, ayer se anunció en materia política que se va a hacer una comisión investigadora para analizar la actuación del Servicio de Impuestos Internos. Si la normativa es tan claramente mala, lo que se debería hacer no es una comisión investigadora, ¿no? Bueno, yo creo que son paralelos, porque una de las conclusiones de la comisión investigadora sería llegar a, claro, que tenemos que modificar la legislación, y esto es, toda la legislación tributaria no es de iniciativa de los parlamentarios, debe partir por parte del Poder Ejecutivo, y podrían provocarse importantes modificaciones legales. En vista, abordemos otra de las aristas, porque esto le va a hacer sentido a mucha gente, porque la gran mayoría en el país tiene viviendas que probablemente son acogibles al DFL2. Con el límite de superficie construida de 140 metros. Vimos también en ese reportaje varios casos donde viviendas que estaban declaradas como DFL2, de 139 metros, por ejemplo, evidentemente tenían varios cientos de metros cuadrados construidos y estaban violando esa norma. Y estaban entonces descontando la mitad de sus impuestos territoriales por la vía de esa declaración.
ese es otro capítulo que hay que abordar, ¿no? Bueno, claro, ahí ya no tenemos una conducta elusiva, sino que derechamente es evasión tributaria, porque la norma indica que el límite es de 140 metros cuadrados construidos y las personas los traspasan. Claro, y cuando uno amplía o construye más, tiene que declararlo y recibirlo por la municipalidad y pagar en regla. Y eso no se está haciendo, y entonces ahí vemos que existe a nivel de Estado en general una falta de fuerza fiscalizadora, porque las municipalidades tienen muy poco personal, porque el Servicio de Impuestos Internos tampoco tiene tanto personal, y en definitiva hay que hacer un llamado para elevar los estándares de moral tributaria, de ética tributaria de nuestra ciudadanía, porque en definitiva ningún sistema tributario resiste que haya un incumplimiento tan generalizado. Gonzalo, pero sabes que la ciudadanía, y yo lo leí ayer a través de redes sociales por lo menos, entiende que la fuerza fiscalizadora sí existe, pero existe para algunos y no para todos. Ese es el punto. Aquí hay conductas derechamente ilegales que se cometen directamente en un sector de la población que es el más acomodado, el que tiene acceso a abogados tributaristas que pueden hacer estos subterfugios directamente. Pero la gente ve a los fiscalizadores como van directamente a las casas cuando se hace una ampliación de barrios menos acomodados, podríamos decir. O sea, ¿hay fuerza fiscalizadora que está mal enfocada? Bueno, yo diría que esa es una pregunta muy interesante porque corresponde a una percepción, y eso obedece fundamentalmente a que la fiscalización que se hace al pequeño negocio es más pública. ¿Por qué? Porque el pequeño negocio, por ejemplo, es el que no da boleta y corresponde una clausura. Claro. Pero si uno va a un gran retail, yo voy al supermercado, nunca me ha sucedido que no me den boleta, porque la máquina te da boleta. Claro. La evasión de ese gran retail va por otro lado, que es menos público, y se hace una fiscalización, pero efectivamente es menos conocida por la ciudadanía. En consecuencia, ¿qué se debería hacer ahí? Un esfuerzo por parte del Servicio de Impuestos Internos, dando a conocer en la medida que pueda, porque ellos están atados por la reserva tributaria, del esfuerzo de fiscalización que se hace sobre otros sectores. Claro, ellos tienen su área de grandes contribuyentes, y ahí en esa área tienen una mirada distinta que para el contribuyente común y corriente. Claro, tiene un área de precio que muchos nos preguntamos si es más o menos estricta que la otra. Claro, tienen un área de precio de transferencia. Fíjense que un porcentaje importante de la recaudación no voluntaria se hace a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Pero eso no es conocido, porque no sale en la prensa, etcétera. Pero sí, efectivamente, la percepción que tienen los ciudadanos respecto al funcionamiento y de la equidad que hay en la acción fiscalizadora es fundamental para la legitimidad. Gonzalo, aprovechemos la coyuntura para tener, a propósito de que estamos hablando de impuestos y de cómo esto debiera formar parte de una reforma tributaria, porque uno diría, urgiría revisar estas legislaciones tan antiguas. ¿Cómo ves encaminada la discusión sobre la reforma tributaria, donde el gobierno sigue librando la pelea por volver a reintegrar en 100%, es decir, que los particulares que son socios o dueños de empresas puedan descontar de sus impuestos personales lo que ya pagaron sus empresas? Cuestión a la que se resiste buena parte de la oposición. Esto más allá de que se ha transado en otras materias, en mantener las normas antielusión, en reforzar la fiscalización de impuestos internos. Entiendo que por ahí van los dulcecitos que el gobierno le ha dado a la oposición. Sí, mira, nosotros tomamos palco desde el punto de vista académico. Nosotros hicimos un informe técnico que fue entregado al Ministerio de Hacienda. Entendemos que ahora es una instancia más bien de carácter político. Lo que nosotros siempre hemos echado de menos es que en todas las reformas, no estoy hablando solamente de la de este gobierno, sino que la de las anteriores, haya una discusión técnica previa que se hace en otros países, y eso permite disminuir el nivel de controversia, porque si tú te fijas en el proyecto actual, hay una serie de normas que desde el punto de vista técnico hay un consenso bastante amplio. Y entonces eso te permitiría que disminuir la cantidad de controversia solamente aquellos puntos que son más polémicos. Pero fíjate que en este momento estamos discutiendo la reintegración, que es un tema polémico, y eso está poniendo en jaque otra serie de normas, por ejemplo, los impuestos digitales. Ahora, lo que has dicho tú, lo han dicho también parlamentarios del oficialismo, de la oposición, que piden dividir el proyecto. ¿Sería lo mejor hacer eso desde tu punto de vista? Mira, es que eso es una evaluación de carácter político en donde nosotros no nos metemos mucho como técnicos. Lo que sí es importante recalcar que el proyecto de ley de modernización tributaria tiene varias normas, por ejemplo, algunas que son directrices de carácter internacional. Si no las incluimos ahora en la legislación, las vamos a tener que incluir tarde o temprano, porque Chile ha estado perdiendo un poco de soberanía tributaria al estar en foros internacionales, de modo tal que nosotros
pretendemos o deberíamos tener una discusión que acotara los puntos de discordia a un porcentaje que probablemente es minoritario y para tener una gran cantidad de normas que deberían ser aprobadas para proceder a la actualización. Este fenómeno en todo caso no se da ahora, sino que se dio en la discusión anterior y en todas las discusiones, si uno hace la historia desde el año 1990 probablemente. Gonzalo Polanco, máster en leyes de la London School of Economics del Reino Unido, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, profesor de esa facultad y en la Economía y Negocios de la U. Gracias por haber estado en ADN hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego.